Buenas tardes de nuevo desde el Parlamento de Canarias. Son las 4:25 de la tarde. Si sus señorías son puntuales, a las 4:30 continuará esta sesión de investidura que les estamos ofreciendo desde la tarde de ayer. A continuación, en esta jornada, se espera la intervención del Grupo Nacionalista de Coalición Canaria. Posteriormente habrá una réplica, la que tiene derecho, ya lo saben, el candidato de Coalición Canaria, y será después, justo cuando se proceda a la votación del presidente del Gobierno para esta legislatura. Fernando Clavijo, ya saben, único candidato elegido por la Junta de Portavoces. Ayer dio su discurso de investidura. Hoy ha respondido a los distintos grupos que han valorado positivamente o negativamente en algunos casos ese discurso. En todo caso, se espera que la aprobación de los votos del Partido Socialista y de Coalición Canaria le den la mayoría absoluta, y eso es lo que se ha podido inferir claramente de los discursos a los que hemos podido asistir esta mañana, ¿verdad, Marta? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Roberto, desde el interior de la Cámara. Fue muy generosa la presidenta del Parlamento, que concedió esos 15 minutos de más a los diputados en el momento del receso. Recordar, Roberto, dijo 4:15, pero él accedió a que fueran las 4:30, pero mira, son las 4:30 en punto, y solo si se dan prisa podrá comenzar de forma puntual esta segunda parte de la segunda sesión de ese pleno. Solo queda por intervenir, como tú mismo has señalado, el Grupo Nacionalista Canario, con la intervención de su portavoz, José Miguel Ruano, la posterior réplica con total seguridad del candidato, que sí se encuentra ya en la sala. Poco a poco van tomando asiento sus señorías, están siendo rápidos a la hora de colocarse, Roberto. Está siendo una jornada larga, no solo ya la de ayer, aunque el discurso fue bastante más corto de lo que suelen ser habitual en estas circunstancias. Los discursos de investidura suelen ser más largos, pero en este caso 70 minutos empleó Fernando Clavijo para exponer sus líneas de gobierno, y a partir de ahí esta jornada, que comenzaba a las 9:30 de la mañana e ininterrumpidamente se ha sucedido hasta prácticamente las 3 de la tarde. Ahora a las 4:30 comenzará de nuevo ese turno, y después se procederá a esa imagen. Podrán ustedes ver esa imagen habitual, esa imagen que marca, es historia, porque marca es histórica porque marca la historia de cada legislatura, la del candidato en su escaño tras haber sido elegido presidente, con los medios de comunicación pues tratando de captar esa primera instantánea de ese momento. Les adelanto, por cierto, que el presidente del Gobierno, ya elegido por la Cámara, Fernando Clavijo, estará con nosotros justo después de este pleno de investidura que le vamos a ofrecer en directo. Esta sesión ha durado 5 horas y media, decías, la de la mañana, Roberto. Hemos escuchado a todos los portavoces, exceptuando al del Partido Nacionalista, al del grupo, perdón, el Grupo Nacionalista Canario, y se ha caracterizado, si se ha caracterizado por algo así, por un tono cordial. Lo ha destacado el propio candidato, ha destacado esa cordialidad, ese tono tranquilo de la mayoría de los intervinientes, incluido Román Rodríguez, que el portavoz de Nueva Canarias, pues quizás fue el que dio un toque un poquito más elevado, ¿no?, al debate, pero en general hubo un tono cordial. Incluso la portavoz de Podemos, pese a sus reivindicaciones, y ha agradecido el candidato precisamente eso, el tono, sobre todo porque la palabra diálogo, Roberto, quizás ha sido, pues junto con empleo, la que más ha sonado durante la mañana. Y eso que Noemí Santana, podríamos decirlo así, sufrió a lo mejor la parte más áspera de este debate, cuando el candidato Fernando Clavijo le reprochó el haberse llevado su contrarréplica por escrito, con lo cual entendía que no había escuchado ninguna de sus propuestas y que ya la llevaba por escrito ese momento. Ya decimos, el más áspero, por decir algo, dentro de un debate que se ha desarrollado pues con muchísima elegancia por parte de todos los portavoces. Hay que decir que ha sido un debate de investidura en principio de guante blanco, y también hay que decir que es que son muchos quienes se estrenan en esta Cámara, y es lógico que las buenas intenciones imperen en estos comienzos de legislatura, sobre todo entre quienes no solo es que inician la legislatura, es que inician su labor parlamentaria. Efectivamente, incluyendo el propio candidato, que ha señalado en varias ocasiones, se ha referido a él pues como debutante en las lides del presidente del Gobierno. Ha pedido reiteradamente que se le dé ese tiempo de gracia que merece cualquier persona a la hora de iniciar un trabajo, tanto él como el Gobierno que va a conformar a partir de ahora.
porque pues, por las intervenciones de los candidatos pues se ha sentido hasta derribado las propuestas, ¿no? Fue sido uno de sus principales argumentos también durante la mañana. Ha pedido que lo dejen trabajar antes de juzgar, básicamente, y también tenemos ya el sentido del voto de los grupos parlamentarios. Ha sorprendido en particular pues el caso de la agrupación socialista Gomera, porque Casimiro Curbelo, casi al final de su intervención, ha otorgado una confianza, eso sí temporal, Roberto, ha señalado eso de temporal, y va a apoyar la presidencia, va a otorgar la confianza al candidato Clavijo. Efectivamente, en un apoyo que en principio no se esperaba. Tampoco después de la crítica de ayer podíamos escuchar a los portavoces de cada uno de los grupos hablar de esa intervención de Fernando Clavijo, y lo cierto es que de la crítica que hizo el representante del grupo mixto no se infería que pudiese darle el apoyo en el día de hoy. Finalmente así ha sido, con lo cual, o así va a ser, con lo cual esa mayoría con la que ya contaba Clavijo va a ser más amplia todavía. Quizá tiene que ver con ese apoyo expreso a debatir sobre la reforma del sistema electoral, que ha sido otra de las constantes durante las intervenciones de todos los portavoces durante la mañana, pero con determinadas líneas rojas que no quería traspasar, y que reconocía que cada isla tiene su singularidad, y ese guiño a lo mejor hacia la isla colombina puede haber sido lo que haya determinado el voto a favor temporal, insistimos, del portavoz del grupo mixto, Roberto. Aunque lo cierto es que ahí el candidato empieza a darse cuenta de lo difícil que es lograr consensos. Por ejemplo, en una materia tan delicada como la reforma electoral, ayer escuchábamos dos críticas en sentido contrario. Una porque decía que faltaba valentía a la hora de mostrar cambios, el apoyo a una posible reforma electoral. Recordemos que Clavijo se ha comprometido a crear una comisión de estudio que lo resuelva bien en el Parlamento, bien a través del Gobierno, pero que trate de afrontar posibles soluciones de representatividad en nuestro sistema electoral, ya saben, muy centrado en la territorialidad frente a la representación ciudadana, mientras que por parte precisamente del grupo mixto, Curbelo le reprochaba o le advertía que, ojo, a la hora de tocar esa representatividad que en principio favorece a las islas con menor población. Efectivamente, mucho consenso, mucho diálogo, habrá que celebrarse aquí en esta Cámara. Por esto se habló mucho también de las personas, de la crisis, de la pobreza. Se ha explicado claramente la radiografía que cada uno de los grupos ha hecho de Canarias. También el propio candidato en su discurso y en las posteriores réplicas ha reconocido que quedan muchas cosas por hacer, que hay muchas personas que necesitan la ayuda de los políticos, que deben volcarse hacia ellos. Se ha insistido en esa figura del comisionado que se va a crear para la pobreza, para las personas que peor lo están pasando, una figura que sin embargo ha provocado controversia, quizás no era lo que esperaban algunos de los grupos, Roberto. Efectivamente, también ha llamado la atención, bueno, pues esa llamada han querido parafrasear prácticamente todos los intervinientes, incluso han ironizado todos ellos, incluido el candidato a la presidencia, Fernando Clavijo, con esa intención de crear consensos, de tender puentes que algunos han calificado como buen rollito, y él mismo ha dicho pues que se ha apuntado que se apunta a ese buen rollito si eso sirve para lograr consensos, para lograr tender puentes entre las distintas partes, aunque es evidente que es difícil en muchas ocasiones lograr acuerdos que tengan a todo el mundo de acuerdo por igual. Incluso en un momento dado el propio representante del Partido Popular le ha dicho al candidato Clavijo que en lo personal se sentía muy cercano a él, pero que claro, que en lo político no, y ahí tocaba discrepar, pese a las buenas intenciones que mostraba este, ¿no? Luego también hemos escuchado a la que ha ejercido de portavoz del Grupo Socialista, la inminente también vicepresidenta del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández, que ha ejercido como portavoz, también trazar su visión, también hablando de esos tiempos que se abren, que deben cambiar lo que ha sido hasta ahora. Ha hablado muchísimo de la política útil que ayude, por ejemplo, a los más jóvenes, y estuvo mucho tiempo dedicado a los más jóvenes que han tenido que irse de Canarias, hacer política para ellos, y una firme apuesta que trazó Hernández por el refuerzo del estado del bienestar y por la igualdad, que ha sido otro de sus principales mensajes de Patricia Hernández, es decir, futura vicepresidenta del Gobierno de Canarias. Claro, después de más de 5 horas de debate, el hecho de que Patricia Hernández declinase hacer uso de su turno de contrarréplica,
pues ha sido muy bien valorado por el resto de diputados, que en esta ocasión yo creo que nadie había que fuese a discrepar, ¿verdad?, de esta decisión de Patricia Hernández. Probablemente tampoco lo que se está comentando por aquí haga uso de ese derecho a contrarréplica el portavoz del Grupo Nacionalista Canario, tanto en cuanto pues son los grupos que van a apoyar firmemente, que forman parte de ese pacto de gobierno, van a escuchar por lo que les diga el candidato a sus palabras y no harán ese turno de réplica, de contrarréplica, Roberto. Probablemente es lo que están comentando por aquí los compañeros, con lo cual esto podría ser que se agilizara un tanto más la sesión. Hay que decir que la presidenta del Parlamento tiene una ilusión un tanto contrariada, ¿no?, por la hora a la que estamos ya, 5 minutos pasados sobre la hora prevista. Y de hecho están haciendo la llamada ahora a sus señorías, esas campanas que están oyendo. Hay que decir que no se ha tenido que emplear a fondo la presidenta del Parlamento, sus señorías no la han obligado a intervenir en ningún momento, aunque sí que se ha visto alguna vez a una Carolina Darias algo contrariada con algún sector, ¿verdad?, sobre todo de la zona de invitados, que no guardaban el silencio que ella creía que debían hacer, ¿no? Efectivamente están muy cerca los invitados de donde se encuentra pues la parte destinada a los medios de comunicación, donde está aquí el despliegue de Televisión Canaria. Es verdad que había muchísima gente, representantes de ayuntamientos, autoridades, presidentes de cabildos, alcaldes. Eso hace que haya saludos, que haya cuestiones que comentar, y es verdad que en un momento dado había un rumor que podría llegar a interrumpir incluso en el discurso de la persona que estaba en ese momento hablando, y eso ha sido lo que ha señalado la presidenta de la Cámara, que ha tenido que mandar a callar, por así decirlo, en varias ocasiones. Bueno, pues aquí ven, tras esa llamada, cómo sus señorías van entrando poco a poco a este salón de plenos. La llamada ya definitiva de la presidenta del Parlamento para que ocupen sus asientos, y entendemos que enseguida comenzará este debate de investidura. Recuerden, intervención del Grupo Nacionalista Canario, después réplica de Fernando Clavijo. Si quieren hacer uso de contrarréplica, pues podrán hacerlo, si no se procederá directamente a la votación. Del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, el señor Ruano León. Silencio, por favor. Señora Presidenta, señor Presidente del Gobierno en funciones, señor candidato, señorías, en esta mi primera intervención en la 9ª legislatura, quiero empezar teniendo la oportunidad de hacerlo a todos y a todas en una primera ocasión, deseándoles los mayores éxitos en su trabajo, que serán, sin duda, si lo conseguimos, el éxito de todos los canarios y canarias. Básicamente porque estamos aquí ligados por un principio, que es el principio de la representación, y como es conocido, desde hace algunos años se ha utilizado en muchas expresiones en el conjunto del Estado español, también en Canarias, esa expresión de representatividad. Algunos esta mañana hacían uso de esa referencia de la representación y en su discurso creí entender que lo hacían casi de forma exclusiva. Obviamente la razón por la que todos y todas estamos aquí sentados es porque todas hemos sido elegidos por los ciudadanos y ciudadanas de Canarias. Hablaremos naturalmente del régimen electoral, pero no es eso, no pretende ser ese, lógicamente, el principio de mi intervención. Quería, señor candidato, amigo Fernando, habiendo llegado hasta aquí, empezar mis palabras con el intento de proyectar, de saber trasladar a la gente, a nuestra gente, cuál es el cambio que pretende ser Coalición Canaria, cómo ha sido posible que, heredando lo bueno de todo ese pasado, estemos hoy en condiciones de iniciar una nueva etapa de gobierno bajo tu presidencia. El 29 de julio de 2014,
escribí en el blog de mi grupo parlamentario y fue publicado días más tarde en varios medios de prensa lo siguiente: la crisis que arranca en 2008 va a producir cambios sustanciales en la acción política que ya son visibles. Nada será igual tras la crisis, ni el daño producido en la democracia representativa por la posición dominante de los mercados financieros, ni los notorios casos de corrupción en personas concretas que ejercen la política, ni la pérdida de niveles de renta en las clases medias, ni los indicadores de pobreza que se han elevado en paralelo a los intolerables índices de desempleo, ni la forma de hacer política serán iguales que antes de la crisis. Decía entonces, repito hoy, ese cambio requiere cambios en nuestro modo de relacionarnos con la ciudadanía, en el compromiso ético con las tareas públicas, en las relaciones con el Estado y con los demás partidos políticos. Tenía la convicción personal de que ese cambio teníamos que encabezarlo con personas nuevas, con nuevos liderazgos que se asentaran sobre un programa de gobierno que había de surgir de la conferencia política que los nacionalistas canarios habíamos convocado para el otoño de ese año 2014. Y así fue que en octubre de 2014 tuvimos una conferencia política de Coalición Canaria donde tuvimos ocasión de resetear nuestros objetivos para los próximos 20 años con arreglo a un trabajo previo que nos habían hecho las universidades canarias que se llama Tendencias Económicas y Sociales en los próximos 20 años, Canarias 20. Quisimos identificar con aquel trabajo las tendencias políticas, económicas y sociales del mundo en los próximos 20 años y tratar de fijar en ellas el rumbo de nuestro archipiélago atlántico. Un pueblo con identidad diferenciada que aspira a los máximos niveles de autogobierno y desarrollo, bienestar, en definitiva, dentro de un modelo especial de integración en Europa y en el Estado. Dije en aquel momento que ese nuevo liderazgo no debía prescindir de la capacidad y la experiencia de personas de más dilatada trayectoria que se integren en ese proceso de cambio de Coalición Canaria desde la condición o consideración de equipos. Mujeres y hombres nacionalistas con la convicción de que Coalición Canaria debe liderar la política canaria, fomentando la participación y la transparencia que le definió en su origen, desde los pueblos y los barrios de las capitales, a principios de los años 90 del siglo pasado y que ahora debe actualizarse en esta nueva era tecnológica. Termino esa cita, señorías, como digo, de finales de julio de 2014, para decir que el tiempo transcurrido desde aquel momento nos ha posicionado en condiciones de volver a recobrar la confianza de la ciudadanía. Y lo hemos hecho en un modelo que ha sido el mismo para todos y todas los que hoy se sientan en este Parlamento, como dijo ayer el candidato en su discurso de investidura. Desde Coalición Canaria podemos sentirnos orgullosos de todo nuestro pasado y saber reconocer los tantísimos errores que hemos cometido también en ese pasado. Podemos hacerlo con la convicción de generar confianza, de ser personas confiables para los ciudadanos y ciudadanas que depositaron en nosotros su voto y a partir de hoy, cuando la Cámara otorgue la confianza al candidato, todos los canarios y canarias puedan tenerla respecto de su presidente. En 1993, desde 1993 a 2008, tuvimos un periodo que nosotros denominamos de primera modernización de Canarias. Habiendo transcurrido los años 80, el primer asentamiento del autogobierno, en el cual tuvo un protagonismo especial, en primer lugar, naturalmente, el Partido Socialista, bajo la dirección de Jerónimo Saavedra, unos últimos años de esos años 80, con la presencia de lo que fueron las AIC y otros partidos en la conformación de la estructura política de entonces. En los años 90,
la unidad de un conjunto de partidos de obediencia canaria da lugar a lo que es Coalición Canaria. Y en ese periodo, desde 93 a 2008, se conforma, sin duda, lo que pone a Canarias en una posición de primera modernización. Podríamos hablar, si se quiere, de la historia, no creo que debamos detenernos mucho en ella, pero sí saber que esa historia nos indica, nos da condiciones para valorar la situación presente y para proyectar nuestro futuro. Y en ese futuro tenemos que decir también que durante el periodo 2008-2015 el Gobierno de Canarias, conformado por Coalición Canaria y el Partido Socialista, ha tenido que afrontar la más dura crisis que se conoce desde la Segunda Gran Guerra en el mundo, y nosotros desde nuestro ámbito, desde el ámbito de la responsabilidad autonómica, que obviamente no es un ámbito de Estado y, por tanto, tiene limitadas sus propias capacidades. Ciertamente, durante este tiempo, los límites a la autonomía han sido muy superiores a los que podían esperarse, porque es verdad que la administración de la crisis desde el punto de vista del Estado se hizo con muchísimos decretos leyes. Esta mañana, cuando el portavoz popular se refería a no legislar tanto, pensaba yo en la cantidad de decretos leyes, que no es legislación precisamente, que a nivel de Estado se estaba produciendo. Entonces, con esa forma de ejercer, hemos sido sujetos pasivos de muchísimas decisiones de carácter económico y financiero que han supuesto no solo el límite a nuestra autonomía financiera, sino también el límite a nuestra autonomía política. Y en nombre del control del déficit se tomaron muchísimas decisiones que cercenan claramente las competencias que por vía del Estatuto de Autonomía se asumieron por Canarias, como se asumieron a través de sus respectivos estatutos por muchas otras comunidades. El impacto de la crisis en la economía de cada Estado y de cada comunidad autónoma fue diferente. En general, aquellas comunidades autónomas que tenían una gran parte de su sistema productivo basado en la construcción sufrieron muchísimo más, y es el caso de Canarias, que muchas otras que no tenían su estructura productiva tan centrada con una fuerza tan poderosa de la construcción. El 12% de nuestro PIB al comienzo de la crisis estaba precisamente en la construcción y, por tanto, padecimos como la mayoría esa crisis, pero de forma más aguda. Una comunidad del sur, como sucede también con Europa, los estados del sur han padecido muchísimo más la crisis por diferentes razones, que no voy a perderme en ello, no me voy a pasar como al señor don Román Rodríguez, que perdió la mitad de su intervención y cuando acababa se quejaba del poco tiempo. Yo no voy a hacer ese repaso, pero sí creo que es importante situarnos en una dimensión que nos permita valorar el trabajo realizado para saber de aquí en adelante cuáles son las capacidades que como comunidad autónoma debemos tener en ese empeño que ayer el candidato nos manifestaba a través de su discurso de investidura, haciendo además, dándonos lecciones a muchas personas con más tiempo, con más años, con más experiencia, pero que no tenemos las condiciones que usted tiene, que tiene, Fernando, para ser capaz de trasladar confiabilidad a los ciudadanos y ciudadanas de Canarias, para ser capaz de generar acuerdos en una Cámara que está ahora más dispersa que la anterior legislatura, que tiene más presencia y que requiere, por tanto, mayores esfuerzos de entendimiento que, sin duda, tú proyectas y vas a exigirnos a los demás, a los que vamos a conformar, a los que conformamos ya el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario para este periodo de sesiones, para este periodo legislativo que se ha iniciado. Quería, y no es baladí decir, que en 2008 el presupuesto de la Comunidad Autónoma Canarias era de 7.163 millones de euros y que en 2015 es en torno a un poquito menos de 6.200 millones de euros. Creo que a veces es necesario que lo recordemos, porque algunas personas que hacen proclamas de compromiso social
cuando lo hacen, no lo hacen en relación con la responsabilidad que se tiene cuando se tiene que gobernar. Y yo, en este sentido, además de a don Román, en este momento ausente... Ah, se mezcló con Podemos. Bueno, en fin, se mezcló con Podemos. En fin, creo que en este momento, espero que lo acojan bien ahí, don Román. En fin, yo sí, como decía en mi intervención, hay que hacer referencias a política social incardinadas en nuestra capacidad real de gasto. Y ese sí que va a ser el esfuerzo, y esta mañana lo hacía el candidato cuando le daba respuesta a la intervención de don Román, en relación con las previsiones de crecimiento en el supuesto peor, es decir, suponiendo que no tengamos una mejora de la financiación autonómica, que no tengamos ningún recurso externo adicional y que, por tanto, nos veamos abocados a tirar con nuestro presupuesto y con las previsiones de crecimiento que nuestro presupuesto puede darnos. Hacía unas estimaciones que habrán de ser corregidas con la exigencia del cumplimiento del límite de déficit, porque algunas personas que intervienen, cuando lo hacen, parecen dar a entender que nosotros tenemos que comulgar o que comulgamos con las exigencias de los límites de déficit y de deuda pública como si pudiéramos dejar de cumplirlos. Y esto, que no es real, los ciudadanos y ciudadanas de Canarias, nuestra gente, debe saberlo. Estamos en un marco, el marco del Estado español, el marco del Estado a su vez está en la eurozona, tenemos unas obligaciones, nuestro deber es intentar cumplirlas y hacerlo con el menor sufrimiento social posible. Y esta es la clave de nuestra política. Y así que cuando algunos dan título de conservador y de progresista, cuando algunos se autoatribuyen la parte progresista y a los otros nos dan título de conservador, tendrán que justificar el fondo de su argumentación. Y esto lo digo especialmente por la intervención que hacía esta mañana el señor Rodríguez, don Román, cuando hablaba de este asunto. Especialmente porque fue, entre otros, él el que construyó el relato de que nosotros, Coalición Canaria, ya tenía un pacto predefinido con otro partido, el Partido Popular, para gobernar Canarias. Y en la hipótesis también, otra hipótesis, segunda hipótesis que barajaba, de que en ningún caso íbamos a sumar diputados y diputadas suficientes, Coalición Canaria y el Partido Socialista, y por tanto íbamos a requerir el concurso inestimable de sus votos para conseguir la investidura de un candidato y para entrar y cogobernar en Canarias. Las cosas no sucedieron así y aún así todavía oímos el relato de vencedor y perdedores. Y como recordaba esta mañana la portavoz y futura vicepresidenta del Gobierno, me parece a mí que un sistema electoral es aquello que sirve para traducir los votos a escaños. Y resulta que aquí Coalición Canaria tiene 18 escaños, el Partido Socialista tiene 15, eso suma 33, da por tanto la mayoría absoluta y capacidad por tanto para gobernar. Pero siendo esto así, usted ha pedido un compromiso de los demás grupos para trabajar, para concurrir, para intentar mejorar, para apoyar políticas públicas que sirvan para mejorar la situación de nuestra gente, para que, entre otras cosas, tengamos músculo financiero suficiente para abordar políticas públicas, por ejemplo, en materia de vivienda. Porque se es impreciso, deliberadamente impreciso y a veces más que impreciso, tendenciosamente falso. Cuando se olvida, por ejemplo, que en Canarias se intentó por el Gobierno que sale y los ponentes que participamos en su momento en la ponencia de la modificación de la Ley de Vivienda, intentamos establecer una regulación que impidiera el lanzamiento de familias de sus viviendas por una ejecución hipotecaria. Y lo intentamos y está redactado y está publicado y es una ley que tiene una advertencia de inconstitucionalidad, que tiene un recurso, pero le puedo decir que hicimos un esfuerzo adicional frente a la normativa andaluza
que era que introdujimos dos medidas previas que eran, en primer lugar, que abarcara a los usuarios de vivienda cuando no fuera de aplicación la normativa del Estado. Es decir, el Estado ya había dictado una legislación de protección hipotecaria, de suspensión de los lanzamientos durante 3 años, realmente lo hizo bastante tarde. Realmente el Partido Popular gobernante en España lo hizo bastante tarde, cuando los lanzamientos de las viviendas empezaron a convertirse en un problema social tan sangrante. Reaccionaron, primero mediante un Real Decreto Ley, que se convirtió más tarde en ley, y bien, en nuestra regulación dimos prioridad a esa normativa para, a partir de esa prioridad, establecer, en primer lugar, la intermediación en caso de que no fuera posible con la entidad bancaria para, por lo menos, promover, cuando menos, un alquiler social de la vivienda. Y, en tercer lugar, llegamos a la expropiación de uso respecto a las entidades bancarias. La verdad es que se hizo con toda la buena fe del mundo y se puso todo lo que se sabía en derecho con el propósito de que el Estado no recurriera a la normativa. El recurso se ha producido y yo lo que quiero ahora es trasladar a todas sus señorías que desde el compromiso público que asumimos hoy con intentar evitar los lanzamientos por ejecuciones hipotecarias, ese compromiso hay que llevarlo después al ejercicio real de políticas reales. Y como decía esta mañana la circunstancial portavoz y futura vicepresidenta del por el Grupo Socialista, decía que bienvenidos a la responsabilidad. Bienvenidos porque la responsabilidad obliga a intentar hacer las cosas lo mejor posible. Obliga a que cuando formulamos una promesa, todos nos comprometamos con lo que prometemos, que empieza también por imperativo legal, pero es el imperativo legal, por cumplir las leyes. Y a partir de ahí empezamos a tomar decisiones en torno a la mejora de la calidad de vida de la gente. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ese es el compromiso que asumimos hoy, esta tarde aquí, como Grupo Parlamentario de los Nacionalistas Canarios. Ese es el compromiso que asumió ayer nuestro candidato a la presidencia del Gobierno, Fernando Clavijo, que esperamos que esta tarde resulte investido por todos nosotros. Señorías, las alusiones, que no lo son, pero las referencias a algunas intervenciones tienen que situar el discurso precisamente en el rigor con el que usted ha querido situarlo. En nombre de nuestro grupo parlamentario, nosotros asumimos que hay una parte imprescindible en este modelo de discurso: el protagonismo natural del candidato y el protagonismo de la oposición. El protagonismo de los grupos de la oposición que en orden de mayor a menor han intervenido y han formulado sus propuestas en relación al discurso que nos planteaba en el día de ayer. Podía, señorías, intentar o repasar muchos de esos compromisos, porque el candidato lo que ha hecho es trasladar, lógicamente, decisiones inicialmente de nuestra conferencia política, después de nuestro programa electoral y finalmente del acuerdo político suscrito y programático con el Partido Socialista, a un discurso, un conjunto de compromisos sobre políticas de desarrollo de nuestra comunidad, que no solo son desarrollo económico, sino fundamentalmente también social. Porque si de verdad se cumplen las previsiones de crecimiento, si generamos economía y eso repercute realmente en la creación de empleo, estaremos en condiciones justamente de dar cumplimiento a la mayor parte de los compromisos que señalaba ayer el candidato en su discurso y a los que reiteraba y de los que reiteraba esta mañana en las respuestas a los grupos con sus propuestas. Por tanto, quisiera centrar que nuestra propuesta se basa, la de los nacionalistas, que conformamos un acuerdo de confianza, y ahora hablaré de eso, con el Partido Socialista sobre diferentes ejes. Para nosotros, ¿cómo ejercer el autogobierno en la economía global? ¿Cómo hacer posible eso? ¿Cómo es posible que realmente en un mundo que se mueve por parámetros a veces desconocidos para la inmensa mayoría de la gente, incluso para todos los que nos sentamos aquí esta tarde, por decisiones de economía financiera, muchas de las cuales
ignoramos realmente qué representan, por decisiones que están fuera de nuestro alcance, y en ese modelo, ¿cómo somos capaces de ejercer el autogobierno? ¿En qué medida? ¿Con qué alcance? ¿Cómo es posible que aquellas competencias que el Estatuto Canario nos da podamos realmente ejercerlas? En segundo lugar, el objetivo de calidad, competitividad e innovación como eje de nuestro crecimiento tienen que basarse principalmente en lo que el candidato decía ayer: educación, educación, educación. Y cuando se pedía requerimientos acerca de la comisión de estudio de la pasada legislatura o incluso sobre la ley de educación no universitaria aprobada, nosotros no tenemos reparo alguno, vamos a concurrir totalmente, porque participamos en aquella comisión de estudio, formamos parte del dictamen de aquella comisión, contribuimos con nuestras opiniones y a su vez apoyamos la Ley de Educación No Universitaria, que creo que es una buena herramienta normativa para implementar el desarrollo educativo, que ahora esperemos que sea también con un incremento del gasto público en la medida que se produzca crecimiento de la comunidad canaria. En tercer lugar, uno de los ejes que citábamos era cómo hacernos líderes en el Atlántico Medio. Don Román, como quería hacer un gesto a los tomateros, no sé si quiso en eso devaluar lo que es la propuesta de internacionalización. Es obvio que al menos desde el siglo XVI, la economía de exportación de lo que fue la colonia de Canarias hasta el siglo XIX fue la de monocultivos que servían para la exportación básicamente de países europeos. La referencia al tomate como expresión de internacionalización, si quieren, nos remontamos más atrás y podemos hablar de la cochinilla y demás, pero no trivialice este asunto. El compromiso con la agricultura de exportación, obviamente, ha sido claramente expresado por el candidato. Y ayer habló de plátano, habló de tomate, habló de flores y plantas y habló incluso de mejoras fiscales a la flor cortada, en el IJIC, por ejemplo. O sea, por tanto, cuando hablamos de internacionalización, hablamos realmente de cuál es nuestra capacidad real de tener influencia en los países próximos, real. Y hemos contado durante muchísimo tiempo, con un montón de obstáculos producidos inicialmente por la Administración española. Y esto es así. Y muchísimas veces nos encontramos con embajadores incapaces de comprender que nosotros podríamos ser una plataforma ideal para la conexión entre el territorio continental europeo y el continente más próximo a nuestras islas, África. Y por tanto, no es de recibo la trivialización. Finalmente, tengo que referirme a dos compromisos: el compromiso por la sostenibilidad y el compromiso por la identidad canaria. El compromiso por la sostenibilidad tiene que ver con un modo de hacer las cosas. Algunos quieren siempre simplificar el discurso, y cuando se simplifica porque se desconoce, tenemos que ser indulgentes. Pero cuando se simplifica de forma deliberada para que los ciudadanos no sepan identificar la verdad, no podemos ser indulgentes. Simplificar la tramitación territorial no es desregular. No es desregular. Establecer procedimientos reglados en la CODMAC no es suprimir, es establecer procedimientos reglados, porque los procedimientos administrativos tienen siempre elementos discrecionales y elementos reglados. En la medida en que seamos capaces de que determinadas cuestiones, por ejemplo, la implantación de las energías renovables se haga conforme a un procedimiento reglado, teniendo en cuenta que tenemos que modificar, tenemos que traer una nueva ley de impacto ecológico, tenemos la nuestra del año 97, cuando se han producido modificaciones a nivel europeo en 2011 y a nivel estatal en 2013. Y por tanto, establecer elementos reglados requiere condiciones para ser capaces de que los compromisos de los que ha hecho gala el candidato a la presidencia se puedan hacer reales, que sean algo más que un discurso. Porque es verdad que ha sido muy complicado establecer plantas de energías renovables. Incluso tenemos conocimiento de alguna declaración de impacto donde le han pedido a que los molinos a instalar
los pintaran de color cebra para evitar no sé qué consecuencias. Es decir, hay que establecer, señores, señoras, condiciones regladas, y eso no mengua el compromiso con la sostenibilidad. Al contrario, establece precisión, transparencia, establece condiciones para que realmente la evaluación sea cierta y estemos de verdad comprometidos con eso, que cuando se tiene que llevar a la práctica todos estamos de acuerdo, todos podemos firmar el compromiso y todos los que realmente creamos en eso podemos comprobar compromisos de implantar las renovables. Después hay que hacerlo posible, hacerlo real, hacerlo con los procedimientos administrativos, acelerar los procedimientos, remover los obstáculos. Y eso es lo que ha dicho el candidato en el día de ayer, y tengan por seguro que el Grupo Parlamentario Nacionalista va a contribuir a que eso sea posible en concurso natural con el Grupo Parlamentario Socialista y espero que en concurso con los demás grupos de la Cámara. Termino, señorías, refiriéndome a otro de los ejes que para nosotros es clave, que es la identidad canaria. Nosotros somos, señorías, nacionalistas canarios. Y para quienes le hablan, siempre hay discusiones acerca de si somos más o menos nacionalistas. Y yo lo defino siempre muy fácil. Es nacionalista canario el que antepone los intereses de Canarias por encima de todo. Y esa es nuestra exigencia, señor Clavijo, esa es nuestra exigencia, Fernando. Te vamos a pedir que te comprometas por encima de todo con los intereses de Canarias. Te lo vamos a pedir porque formas parte de nosotros y como nosotros te vamos a apoyar en esa decisión, pase lo que pase. Ese compromiso por la identidad es algo que otros tienen muy confuso, y pueden mezclarse con las filas de partidos de Estado sin que se observen diferencias, no sé si consentidas, provocadas, buscadas, pero se ha pretendido trasladar una idea de que existe un nacionalismo de izquierdas y otro de derechas. Yo quisiera aprovechar la propia referencia que esta mañana nos hacía don Román Rodríguez al tema de que dijo en un momento, ¿será que soy muy viejo? Y la verdad que me salió natural desde mi escaño decir sí. Y no es un tema de edad. Porque gracias. Yo no cito a la filosofía agustina, lo citó el candidato, respecto de cuáles son nuestros tiempos, somos nosotros. Pero sí me gusta ver la evolución, por ejemplo, que ha tenido las películas de Clint Eastwood. Clint Eastwood tiene 85 años, ahora dirige mejor que nunca, interpreta mejor que nunca, produce sus propias películas. Y él tiene una frase que dice, yo no dejo que la vejez entre en mi casa. Pues me gustaría decir que en 2005 se produjo la división del nacionalismo y que dentro de poco solo quedará un actor de aquella división. Ese actor es don Román Rodríguez. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ruano León. Recuerdo que no se puede aplaudir ni mostrar conformidad y disconformidad de la tribuna. Señor candidato, don Fernando Clavijo, tiene la palabra. Ruego silencio, por favor. Por favor, silencio. Muchas gracias. Querido José Miguel, muchísimas gracias por tus palabras, por tu intervención y a través tuyo quiero dirigirme a todos los compañeros del Grupo Nacionalista Canario en esta Cámara, el grupo mayoritario y al que le debo la oportunidad de poder, junto al Partido Socialista, aspirar a ser presidente del Gobierno de Canarias. Hemos tenido muchas reflexiones y creo que en una democracia en este país que va madurando poco a poco, que se va asentando, que ya hay muchas generaciones de canarios y canarias que han nacido en democracia. Yo no tuve esa oportunidad. Yo nací en el 71 y no nací en la democracia y poco a poco ha ido impregnando una cultura.
Esa cultura, al final, nos ha hecho que desde un principio, donde las cámaras legislativas, el Parlamento de Canarias, el Congreso de los Diputados, fuesen donde estaba el núcleo del poder político, en definitiva, de la soberanía popular, con el tiempo haya ido pasando al Poder Ejecutivo. Y yo creo que uno de los cambios sociales que estamos viviendo es que vuelve el poder político, el poder soberano popular, a estar en esta Cámara. Me aventuro a decir que lo que se haga en esta Cámara va a ser mucho más importante de lo que se puede hacer en el Gobierno de Canarias. Esta Cámara, estos próximos 4 años, va a ser fundamental para transmitirle otra vez credibilidad y confianza a los ciudadanos que nos están viendo, que tan mal lo hemos pasado y que esperan de los que nos sentamos hoy aquí respuestas, altura de mira. Y como bien terminaba, que pongamos los intereses de Canarias, seamos o no nacionalistas, nosotros sí lo tenemos en nuestra identidad, que pongamos a Canarias por encima de todo y de todo. Por eso espero de todos los compañeros que configuran este Grupo Nacionalista Canario que sean más exigentes conmigo mismo y con el Gobierno que ningún otro grupo de esta Cámara. Se lo debemos a los ciudadanos de Canarias. Y estoy convencido de que va a ser así, que desde el consenso, desde el diálogo, pero desde la firmeza y la autoridad que nos da la representación del pueblo canario, van a ser mucho más exigentes con el Gobierno de Canarias naciente que ningún otro grupo. Estoy convencido que los grupos que apoyan al Gobierno de Canarias, en este caso a mi investidura y el futuro Gobierno, tenemos y somos perfectamente conscientes de la responsabilidad que se está asumiendo hoy aquí y que la esperanza de miles de ciudadanos en que las situaciones van a mejorar, en que vamos a hacer las cosas mejor, en que vamos a hacer las cosas de otra manera y en que también vamos a seguir haciendo las cosas que se han hecho bien, van a ser satisfechas. Por eso, compañeros y compañeras, ustedes van a tener un gran papel en esta Cámara en los próximos 4 años. Van a tener la responsabilidad de articular esos acuerdos, esos puntos de encuentro, con un trabajo incesante y, desde luego, con un único objetivo: que el pueblo canario recupere la esperanza y la ilusión. No tengo la menor duda, José Miguel, que como portavoz de nuestro grupo y Antonio como presidente del Grupo Nacionalista, personas con la experiencia, la talla y el talante necesario lo van a conseguir, y junto con los compañeros del Partido Socialista en nuestro acuerdo de gobierno van a tirar de ese diálogo con el resto de los grupos políticos. Quiero aprovechar para agradecerle al presidente del Gobierno en funciones y a todo su Gobierno el trabajo hecho. Han sido años durísimos. Precisamente en esta Cámara no ha respirado ni ha flotado un ambiente de consenso, de diálogo y de trabajo entre todos. Eso es una de las cosas que queremos cambiar y estoy convencido de que todos vamos a contribuir a ello. Pero creo que con aciertos y errores nadie puede dudar en esta tierra que se ha trabajado con honestidad, que se ha trabajado por el Gobierno saliente con ilusión, con altura de miras, hasta el último día y con aciertos y con errores. El tiempo pondrá también todo en su justo lugar. Todos los que hemos tenido tareas de gobierno en estos últimos años hemos sabido lo que es sufrir levantándose todos los días, no diciendo ¿dónde voy a poner estos recursos ahora?, sino día tras día ¿de dónde los voy a quitar? Los desvelos por mantener el sistema público canario han sido largos, han sido difíciles, y con 1.000 millones de euros menos, que hacía la referencia nuestro portavoz hoy aquí, con 1.000 millones de euros menos al año que en el 2008, hemos conseguido, entre todos,
con muchas dificultades, con mucho sufrimiento del pueblo canario, con muchos sueños rotos, como decía en el día de ayer, que nuestro sistema público no se caiga. Y eso el pueblo canario y esta Cámara se lo tiene que reconocer al Gobierno saliente. Por eso, mi reconocimiento personal, que lo tienen en lo privado y en lo personal, pero quería hacerlo hoy aquí público. Y termino con las palabras que terminé en el día de ayer. Démonos una oportunidad, no podemos fallarle a nuestro pueblo. Es mucho más en estos tiempos de dificultad lo que nos acerca que lo que nos aleja. Seguiré desde el día de ayer hasta el último día del Gobierno de Canarias, 1.461 días, señorías, tenemos por delante. Pueden parecer muchos, pero son muy pocos para tratar de revertir esta situación. 1.461 días, tendiendo la mano desde el Gobierno al diálogo, al entendimiento, al acercar posturas, al tener espacios para mostrar nuestras diferencias, pero con respeto, con educación y con serenidad. Porque por encima de todo estoy convencido de que les habla su grupo político, los compañeros del pacto de gobierno, y espero que todos ustedes, y así estoy convencido, por encima de todo, Canarias, siempre Canarias. Esa va a ser nuestra máxima desde el día de hoy hasta el último día de la 9ª legislatura. Muchas gracias. Señorías, habíamos fijado, como recordarán, la hora de votación a las 17:30. Si les parece, como tenemos que hacer unas cuestiones previas antes de proceder a la votación propiamente dicha, vamos a ir haciendo. La primera es la lectura de los artículos que tienen que ver con la votación, el artículo 95, 2 y 96, que solicito al secretario primero de la Cámara que lo haga para que todos, señorías que están aquí, lo conozcan. Muchas gracias. Hola. Bien, pues sí, inicia la tardes. mesa de la Cámara. Pues la cuestión previa, antes de llamar a los diputados al voto. Ya ven que el candidato a la presidencia del Gobierno, el portavoz, queríamos decir, no ha hecho uso de su turno de réplica. He escuchado las palabras de Fernando Clavijo, que ha concluido pues prácticamente tal y como concluyó ayer, con esa frase de la oportunidad del Gobierno de escribir su propia historia, que era como concluía ayer su debate, su discurso, el inicio de esta sesión, que va a acabar con el presidente investido por la confianza de la Cámara, que ya la tiene. Ahora estamos viendo, Roberto, la parte pues justo antes de que se empiece a llamar a los diputados para que empiece la votación. Para que se lleve a cabo esa votación, efectivamente, se ha hecho más rápido de lo que se esperaba, incluso un cuarto de hora antes, precisamente por esa réplica de la que no ha hecho uso Clavijo frente a Coalición Canaria, y vemos que se preparan sus señorías para comenzar esa votación. Ajá, efectivamente estamos viendo a la presidenta del Parlamento de Canarias girar el pequeño bombo que tiene colocado, y ahora por llamamiento está generando cierta risa, sí, ¿no? El tema del bombo, no es que vayan a empezar a jugar al bingo ahora. Y hay que decir que ahora sí que hay un fuerte murmullo en la sala, sí, como es para esperar. Empieza ya la presidenta. Está pidiendo silencio, de hecho, para poder efectuar ese llamamiento, que se inicia un poquito antes de lo previsto, Roberto. Pues eso, a las nada más que 5:20. Teresa Cruz Oval. Señorías, faltan 10 minutos para empezar la votación, pero si hay
unanimidad, asentimiento de todas las fuerzas políticas aquí presentes para comenzar ya, pues lo hacemos. Entiendo que sí. Muy bien, muchas gracias. Pues empezamos. Vamos a hacerla, por favor. Están todos los diputados, falta solamente la diputada Gladys, pero ya el portavoz de Nueva Canaria nos ha dicho que podíamos empezar, por eso lo hemos hecho. Gracias, diputada. Va a ser, como hemos dicho, por público llamamiento. El recuento es manual. Por tanto, por favor, pido que cuando el secretario primero llame al diputado o a la diputada se ponga de pie y que alto y claro manifieste el sentido de su voto en sí, no o abstención, para hacerlo correctamente. Muchas gracias. Ya han escuchado a la presidenta de la Cámara. Van a hacer la votación pues de viva voz a partir de ese sorteo que acaban de realizar y para el que ruega silencio. Vamos a ver cuáles son los apoyos finalmente que recibe el presidente, el futuro presidente del Cabildo, Fernando Clavijo. Don Casimiro Curbelo. Doña Rosa Elena Dávila Mameli. Doña Asunción Delgado Luzardo. Don Francisco Antonio Denis Ramírez. Don Guillermo Díaz Guerra. Doña Dolores Alicia García Martínez. Doña Ana González González. Doña María Esther González González. Doña María Guadalupe González Taño. Don Marco Francisco Hernández Guillén. Doña Patricia Hernández Gutiérrez. Doña Lorena Hernández Labrador. Doña María Victoria Hernández Pérez. Don Miguel Jesús Jorge Blanco. Doña María del Mar Julio Reyes. Doña María Elena Luis Domínguez. Doña Josefa Luzardo Romano. Doña Migdalia Machín Tavío. Don Juan José Márquez Fandiño. Don Gustavo Matos Expósito. Doña Melody Mendoza Rodríguez. Doña Águeda Montelongo González. Doña María Concesión Monzón Navarro. Don Emilio Moreno Bravo. Doña María Australia Navarro de Paz. Doña Astrid María Pérez Batista. Don Manuel Marcos Pérez Hernández. Don José Manuel Piti González. Don Jesús Ramón Ramos Chinea. Doña María del Río Sánchez. Don Pedro Manuel Rodríguez Pérez. Don Román Rodríguez Rodríguez. Doña María Mercedes Roldós Caballero. Don José Miguel Ruano León. Doña Noemí Santana Pereira. Don Marciano Acuña Betancor. Doña Gladys Acuña Machín. Ausente. Don Ernesto Aguiar Rodríguez. Doña Naira Alemán Ojeda. Doña Belén Allende Riera. Don Iñaki Álvaro Lavandera. Don Asier Antona Gómez. Doña Natividad Arnaiz Martínez.
Doña Socorro Beato Castellano. Don David Cabrera de León. Doña Rosa Bella Cabrera Noda. Doña Nereida Calero Saavedra. Don Luis Alberto Campos Jiménez. Don Antonio Ángel Castro Cordobés. Don Fernando Clavijo Batle. Doña María Dolores Corujo Berriel. Don Gabriel Corujo Bolaño. Don Julio Cruz Hernández. Don Juan Ramón Hernández Gómez. Comenzamos con los de la mesa, presidenta. Don Héctor Gómez Hernández. Mario Cabrera González, sí. Doña Cristina Tavío Ascanio. No. Don David de la Hoz Fernández. Sí. Doña Carolina Daria San Sebastián. Sí. Bien. Bueno, pues ya se ha producido esa votación y ahora está haciendo la presidenta del Parlamento el recuento de los votos. Podemos destacar que finalmente el grupo mixto, con Casimiro Curbelo a la cabeza, ha votado sí, lo hemos podido escuchar, tal y como había anunciado en su réplica de esta mañana. Mientras tanto, por parte de Nueva Canarias, que podía surgir en algún momento alguna duda, pese a que el discurso fue muy contundente por parte de Román Rodríguez, por si en su línea estaba abstenerse, no ha sido así, ha votado que no. Mientras el resto de formaciones pues ha votado tal y como se esperaba, Partido Socialista, Coalición Canaria, a favor de la investidura, y el resto de grupos quedan en la oposición y han votado no. Se está haciendo ese recuento que comentábamos, Marta, de una forma, bueno, casi artesanal, ¿no? Apuntando a la propia presidenta del Parlamento los síes y los noes en una hojita, y ahora lo está recontando el letrado del Parlamento. Aunque se haya estado narrando el pleno por Twitter, todavía el recuento, pues a mano. Votos negativos, 23. En consecuencia, señorías, les anuncio que el candidato ha obtenido el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara en primera votación, razón por la cual declaro otorgada la confianza al candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias, a don Fernando Clavijo Batle. Muchas felicidades. Ahí se funde en un abrazo el presidente en funciones todavía, hasta que Fernando Clavijo jure el cargo, y el que ya es candidato de este Parlamento a la presidencia del Gobierno, nombrado oficialmente a la espera de la sanción del rey, Marta, y de su jura efectiva. Acaba de ser investido presidente, porque ha recibido la confianza de la Cámara. Le aplauden prácticamente todos, incluidos los diputados de Podemos, incluidos los diputados quienes han votado en contra, en virtud de ese consenso del que tanto se ha hablado. Abrazo ahora entre Noemí Santana, Fernando Clavijo, todos los portavoces saludan. El propio presidente electo ya por la Cámara, el que abraza a los diferentes portavoces, seguido, como es normal, Roberto, pues los fotógrafos que quieren captar ese momento. Ese es otro de los momentos de la tarde, pues el ya presidente del Gobierno electo por la Cámara. Este es un gesto importante, Marta. Exacto. Porque ha querido situarse junto a la que va a ser su socia de gobierno, para esa fotografía que sin duda va a ocupar mañana las portadas de los diarios. Ya elegido presidente por el Parlamento, Fernando Clavijo. Efectivamente, también fue particularmente cálida la referencia a Patricia Hernández en el momento en el que terminaba su intervención, que ejercía como portavoz. Les vamos a pedir que sigan atentos a esta transmisión, porque en un momento vamos a poder contar con la primera impresión de el presidente investido ya por la Cámara, Fernando Clavijo, que pues va a hablar contigo, Roberto, en un momentito, en una entrevista que va a conceder a la Cámara, pero lógicamente a nuestras cámaras, quería decir, pero lógicamente... Le estamos esperando aquí efectivamente en el set de Televisión Canaria de los servicios informativos, desde el que les hemos narrado esta importante sesión de investidura. Ya
ya hay presidente para los próximos 4 años, para esta legislatura. Fernando Clavijo ha logrado el apoyo de la mayoría de la Cámara. Bueno, pues esperamos a que vayan a colocarse pues nuestro director de informativo, Roberto González, que se dirige ya hacia ese set que tenemos instalado en la sala de presidentes del Parlamento de Canarias. Muchísimos medios de comunicación que están haciendo su trabajo. La propia presidenta de la Cámara la escuchan dándole las felicidades al candidato, que coge su mochila, esa mochila que no le ha abandonado durante toda esa campaña electoral, que lo caracteriza ya, que incluso pues ha sido objeto hasta de caricaturas porque no lo ha acompañado, y es su sello de identidad. Pues lo ven, abrazando también a los diputados que lo van a acompañar en esta legislatura que acaba prácticamente de comenzar, que ya tiene nuevo presidente investido por la Cámara. Esos pues 36 votos en virtud de los votos de su grupo, del Grupo Nacionalista Canario, también los votos del Partido Socialista, del Grupo Parlamentario Socialista, y también los 3 votos que le ha otorgado hoy la agrupación socialista Gomera. Le ha dado su confianza, ha hecho una matización Casimiro Curbelo a la hora de otorgar esa confianza, ha dicho que bueno, que era temporal y que bueno, que esperaría ver cuántos más guiños y cuántas más acciones así específicas para reconocer los problemas específicos que tiene la isla de La Gomera como isla periférica, y que dada su presencia en la Cámara pues que lo requería y lo demandaba al candidato. Para terminar esta sesión pues se está levantando rápidamente, ya ha acabado esta sesión de investidura y todos los diputados abandonan rápidamente la Cámara. Ha sido larga desde primera hora de la mañana, desde las 9:30 que iniciamos esta transmisión. Ha sido pues turnos de réplica larga por parte del candidato, que se ha detenido a responder a todos los portavoces con tiempo, con detenimiento. Ha escogido la fórmula de responder uno a uno, que además, salvo el Grupo Nacionalista Canario y el Grupo Socialista, todos han hecho uso además de su réplica y luego ya la contrarréplica. Esto ha hecho que la sesión se prolongara hasta casi las 3 de la tarde, cuando se produjo ese receso, y ya por la tarde pues todo ha transcurrido mucho más rápidamente, tan rápidamente como se ha vaciado la Cámara. Como pueden comprobar, apenas quedan ya diputados en la Cámara, se han ido yendo, han abandonado esta sala, donde apenas queda ya pues el secretario de la mesa, que está recogiendo también, y nosotros estamos esperando hasta hora de la tarde pues poder recibir al propio presidente ya investido por la Cámara, Fernando Clavijo, que pues ha tenido mucho tiempo para ir conociendo cómo va a ser a partir de ahora su día a día, una labor muy compleja a la que se tiene que enfrentar, sobre todo pues por esa enorme cantidad de sensibilidades que se juntan, cantidad de grupos políticos. Son 6 en esta ocasión, y pues será más complejo, pero la palabra diálogo ha estado presente durante pues todo este tiempo. La palabra diálogo, que es lo que tiene que marcar esta legislatura, en la que se abre ese tiempo nuevo, un tiempo nuevo para el que el candidato pone pues todas las ganas, toda la fuerza. Ha pedido que le dejen trabajar y que luego ya empiecen las críticas, y pues así ha sido la jornada. En principio pues la Cámara, como pueden comprobar, está absolutamente vacía hasta hora de la tarde. Son las 5:30 pasadas. Justo hasta ahora estaba previsto que se produjera esa votación, pero ha sido todo un poquito más rápido, quizá pues por lo lenta que fue la mañana. Ahora pues ha sido todo mucho más rápido, ni siquiera agotó, prácticamente apuró esos 30 minutos el portavoz del Grupo Nacionalista Canario, y luego ya pues en la réplica pues fue mucho más corto. El candidato a presidente, ya Roberto, ya investido por la confianza de la Cámara, presidente del Gobierno de Canarias, ¿no? Claro, la cuestión ahora es que no será presidente oficialmente del Gobierno de Canarias hasta que no jure el cargo y sancione el cargo del rey. Precisamente ahora la Cámara, el Parlamento, enviará ese nombramiento a Su Majestad el Rey para que lo sancione, como ya elegido por la Cámara
como presidente del gobierno, designado como presidente del gobierno por la Cámara Autonómica. En cualquier caso, parece que ya a partir de ahora el proceso es rápido, que jurará ese cargo el próximo jueves, pasado mañana, y que ya el próximo viernes incluso, pues ya se van conociendo nombres, ya se saben pues prácticamente quiénes serán los consejeros que del Partido Socialista. Se han dejado traslucir algunos que formarán parte del gobierno por parte de Coalición Canaria, y será el viernes cuando en principio pues van a tomar posesión los consejeros. Incluso el lunes se apunta ya como fecha para la celebración del primer Consejo de Gobierno del nuevo Gobierno de Canarias, Roberto. Efectivamente, los plazos corren rápido, Marta, aunque se trata de formalidades, pues ya se va trabajando en el nuevo Gobierno de Canarias, ya incluso han ido surgiendo algunos nombres de los que podrían ser, y seguramente en torno a ese asunto pues irán surgiendo en los próximos días más noticias al respecto. Hemos estado durante todo el día prácticamente contándoles esta sesión, de las más importantes de la legislatura, porque de hecho es la primera, ya lo señalaba el propio portavoz de Nueva Canarias, Roberto Román Rodríguez, que no le dejaban tiempo y se enfadaba un poco, ¿no? Porque decía, ¿cómo no va a tener tiempo si esta es la sesión más importante junto con el debate del Estado de la Nacionalidad? Pero bueno, a veces resulta largo, pero es verdad que hay muchas cosas que decir, que cada uno de los grupos quiere fijar claramente sus posiciones y que es importante que todos sean escuchados. Ha podido ser escuchado también pues partidos que jamás habían hablado en esta Cámara. El partido Podemos se ha estrenado, también se ha estrenado la nueva agrupación socialista Gomera, que obtenía 3 escaños en la Cámara, nada más y nada menos, que ha sido objeto también de debate, pues el por qué entró en la Cámara, por ese sistema electoral canario que tan en tela de juicio ha estado y que de hecho pues ha impregnado parte del discurso de prácticamente todos los grupos intervinientes, cada uno con su enfoque particular. Le han pedido esa reforma de forma insistente, valga la redundancia, desde el Partido Popular, se la han pedido desde Nueva Canarias, se la han pedido desde Podemos, así que esa petición común, a eso ha respondido el presidente ya investido, pues con esa creación de una mesa de diálogo, porque sabe que está ahí, que es una de las cuestiones que se le van a plantear. Sin embargo, pues por parte de la agrupación socialista de La Gomera, pues no era una prioridad. Y de hecho aseguraba que es precisamente ese sistema electoral el que da voz a las islas pues periféricas, que tienen que enfrentarse a cuestiones como la doble insularidad y a muchísimos problemas derivados de sus circunstancias de isla periférica. Roberto, parece que ya podemos en breve contar con la Estamos aquí ya, perfecto, Marta. Te dejamos. Estamos aquí ya con el presidente electo del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. Señor Clavijo, enhorabuena. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, ha tendido la mano constantemente, ha dejado esos puentes abiertos al diálogo, pese a que en muchas ocasiones, sobre todo por los partidos que quedan en la oposición, parece que no le han aceptado esa mano tendida. ¿Tiene esa sensación? ¿Tiene la sensación de que han rechazado esa oferta de diálogo? Bueno, yo, hombre, creo que ha habido mucha tensión en la campaña electoral. Creo que al final todavía estamos con un poquito, pues a lo mejor quizás no nos hemos despegado de la campaña electoral, y en algunas ocasiones pues he tenido la sensación de que no se ha escuchado lo que he tratado de decir. Pero también es normal, estamos en los comienzos, ¿no? Las cosas no se consiguen de hoy para mañana, tiene que haber esfuerzo, tiene que haber tesón, y sí he adquirido el compromiso con todos los canarios y con la Cámara de seguir tendiendo la mano, ¿no? Porque creo que el camino es el diálogo, el camino es el consenso, y el camino es que en todas las tomas de decisiones, cuanto más participemos, aunque en algunas ocasiones sea un poquito más lento, menos probabilidades tenemos de equivocarnos. Ha insistido en ese tiempo nuevo en el que cree usted que requiere además políticas nuevas. ¿Cree que a lo mejor no confían en que esa nueva forma de hacer política se produzca? Bueno, eso es un poco lo que han venido a decir, ¿no? Ellos han entendido que hay continuidad, han entendido que siempre se empiezan con buenas intenciones y luego la realidad pues para ellos no ha sido satisfactoria, pero eso yo lo decía ayer, ¿no? El único aval que puedo presentar es el de mi palabra, el de mi palabra y el de todos los miembros que configurarán el Ejecutivo, de tal forma de que ese esfuerzo por dialogar, ese esfuerzo porque la Cámara vaya adquiriendo mucho más protagonismo, porque refleja la soberanía popular y la pluralidad política que los ciudadanos han querido después de las elecciones, vaya adquiriendo un papel más principal, ¿no? Pero bueno, ese es un esfuerzo que nosotros vamos a hacer y que también otros tendrán que poner su granito de arena, ¿no? ¿En qué se va a notar, señor presidente? ¿En qué se va a notar esa nueva forma de hacer política? ¿En qué lo van a notar los ciudadanos en primer lugar? Bueno, yo creo que es importante bajar el nivel de tensión.
el nivel de enfrentamiento, recuperando el diálogo con el Estado, recuperando el diálogo con las distintas fuerzas políticas, tratando de siempre hacer propuestas en positivo, no que esto acabe con peleas dialécticas que al final son estériles en cuanto a la producción de resultados para la ciudadanía. Por el otro lado, todos los grandes debates van a ser en la Cámara, es decir, tenemos que simplificar la gestión del suelo, tenemos que aprobar unos presupuestos incrementando las partidas sociales en educación, en sanidad, en servicios sociales. Entendemos que la ley de servicios sociales a la que nos hemos comprometido en el programa de gobierno y que las otras fuerzas políticas también las llevaban en su programa de gobierno, pues tiene que ser una realidad con consenso. Tenemos que conseguir el tercer plan de salud. En definitiva, va a haber muchas medidas que se han ido desgranando. Yo daba los datos en el día de hoy, pues en este caso de 17 iniciativas legislativas que no son leyes, que son iniciativas legislativas para simplificar el entramado burocrático, van a ser debatidas en la Cámara, van a ser tratadas con las fuerzas políticas. Y ahí los grupos que sustentan al gobierno, Coalición Canaria en este caso, Grupo Nacionalista Canario y el Partido Socialista, van a tener un papel importante de consenso y de búsqueda de diálogo con las otras fuerzas. Obtener los recursos también va a ser una labor importante. Sí, pero mire, vamos a ver, después de las elecciones generales, yo ahí estoy esperanzado, porque después de las elecciones generales, en la Cámara que ahora hay 6 grupos políticos, hay realmente 3 grupos políticos de los 6, efectivamente 3, que tienen un marcado carácter estatalista, ¿no? En este caso, el Partido Popular, el Partido Socialista y Podemos, que tienen un carácter estatalista, es muy previsible que tengan representación en el próximo Congreso de los Diputados después de las elecciones. Creo que si conseguimos fijar posiciones en esta Cámara, nos van a ayudar a conseguir las mayorías necesarias para hablar de algo que hemos hablado todos, la mejora de nuestro sistema de financiación, nuestro estatuto de autonomía, nuestro régimen económico y fiscal. Con lo cual, si conseguimos que exista esa coherencia entre lo que se dice en esta Cámara y vamos a consensuar con cómo se traduce luego en el voto en el Congreso de los Diputados, yo tengo esperanzas de que esos desequilibrios reconocidos por todos en cuanto a la financiación y al tratamiento puedan ser corregidos en el futuro. Presidente del Gobierno de Canarias, habrá tenido tiempo de mentalizarse desde las elecciones generales, pero me imagino que casi en lo personal le tengo que preguntar que habrá sentido algo especial en el momento de que haya concluido la votación. ¿De quién se ha acordado? Bueno, pues me he acordado de mi mujer y de mis 2 hijas, ¿no? De mi familia y especialmente pues eso, de mi mujer y mis 2 hijas, porque cuando esta posibilidad hace ya bastantes meses se produjo, en este caso la de ser candidato por mi formación política y con posterioridad, pues si los ciudadanos daban en este caso el veredicto en las urnas y permitían articular esta mayoría que hemos tenido hoy en el Parlamento, pues lo hablé de una niña pequeña, pero lo hablé con mi mujer y con mi hija, ¿no? Y me acordé, siendo perfectamente consciente del sacrificio que les voy a pedir a mi familia estos 4 años, porque la entrega a Canarias tiene que ser total, pues me acordé y me emocioné de la generosidad también, que dijeron, oye, tu familia va a estar aquí para apoyarte, ¿no? Y ese quizás, yo que soy una persona muy familiar hogareña, pues le da a uno la fuerza para el reto inmenso, ¿no?, que vamos a asumir. Señor Clavijo, enhorabuena y mucha suerte en esta nueva etapa. Gracias. Gracias a ustedes, un abrazo. Bueno, pues son las primeras declaraciones del presidente electo ya por la Cámara, por el Parlamento de Canarias, el próximo Ejecutivo presidido por Fernando Clavijo. Marta, en un Parlamento que ya prácticamente se está quedando vacío, ¿no? Prácticamente no, está absolutamente vacío a esta hora de la tarde. Puedes comprobarlo tú con esa imagen que nos sirven nuestros compañeros. Solo quedan, pues hay que decirlo, Televisión en Canarias y Canarias Radio, la autonómica, en este momento que siguen trabajando por aquí, pero ya pues sus señorías han abandonado rápidamente sus escaños, lógicamente, después de la emoción vivida y por lo largo que ha sido este pleno que ha terminado hace pues unos minutos. Efectivamente, y ahí nos quedamos con esas palabras del presidente que ha prestado pues esta primera entrevista a la Televisión Canaria. Hemos estado con ustedes, acompañándoles desde la tarde de ayer para escuchar en primer lugar ese discurso de investidura y posteriormente la valoración positiva y negativa en algunos casos por parte de los distintos grupos políticos, también las réplicas que se ha dado y ese debate que al fin y al cabo es a lo que se viene a este Parlamento, a debatir sobre ideas y a lograr consensos
algunos casos se puede, en otros no, en torno a soluciones para los ciudadanos. Marta, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Roberto. Y a ustedes muchas gracias también por habernos acompañado en esta tarde, en estos 2 días. Sigan atentos a la televisión canaria, el resumen de todo lo acontecido hoy en esta Cámara, los próximos servicios informativos. Buenas tardes.